Sean todos bienvenidos. El día de hoy, mis compañeras Pamela, Fernanda, Jimena y yo, Daniela, les hablaremos acerca de la vida del villano de la Revolución, Victoriano Huerta. José Victoriano Huerta Márquez nació el 23 de marzo de 1845 en la ranchería de Agua Gorda, municipio de Colotlán, Jalisco, hijo de Jesús Huerta Córdoba y María Lázara del Refugio Márquez Villalobos. En su niñez asistió a la escuela municipal. Cuando tenía 15 años, el general Donato Guerra visitó su ciudad natal y expresó su deseo de contratar a un secretario particular. Huerta, que sabía leer y escribir, se ofreció como voluntario. Como recompensa a su servicio, se le dio una beca para estudiar en el colegio militar y obtuvo notas sobresalientes y fue merecedor de un reconocimiento en especial. El presidente Benito Juárez, el primer indígena en llegar a la presidencia, lo elogió durante su visita al colegio para entregar los reconocimientos a los cadetes con las siguientes palabras: de los indios que se educan como usted, la patria espera mucho. Al graduarse fue comisionado al Cuerpo de Ingenieros y se desempeñó en labores topográficas en Puebla y en el estado de Veracruz. Se casó el 21 de noviembre de 1880 en la Ciudad de México con Emilia Águila, con quien tendría 11 hijos. Los nombres de sus hijos vivos al momento de fallecer Huerta eran Jorge, María Elisa, Víctor, Luz, Elena, Dagoberto, Eva y Celia. Para el año de 1890, Huerta había alcanzado el grado de coronel y 7 años más tarde comenzaría una larga trayectoria en el combate de las rebeliones indígenas que se generaban por todo el país. En diciembre de 1900 combatió a los yaquis en Sonora y en 1902 a los mayas en Yucatán y Quintana Roo. Durante su estancia en el sureste desarrolló cataratas, una enfermedad que lo acompañaría el resto de su vida. Tras concluir su campaña en la península de Yucatán, Huerta recibió el grado de general, la medalla al mérito militar y fue nombrado miembro de la Suprema Corte Militar de la Nación, gracias a los esfuerzos de su amigo el general Bernardo Reyes, exgobernador de Nuevo León y secretario de Guerra y Marina. En 1907 pidió permiso por razones de salud y visitó a Reyes en Monterrey, ciudad donde trabajó como jefe de obras públicas 2 años y aplicó sus conocimientos de ingeniería civil en el tratado de calles e incluso la construcción del Hotel Ancira. Cuando Reyes fue enviado a Europa en 1909, Huerta decidió regresar a la Ciudad de México y comenzar a impartir clases de matemáticas. Tras estallar la revolución convocada por Francisco I. Madero, Huerta solicitó su reincorporación al ejército y tras la renuncia de Porfirio Díaz, Huerta fue el encargado de escoltar el convoy presidencial de este al puerto de Veracruz, cosa que a don Porfirio no le agradó del todo, pues nunca confió plenamente en él. Huerta permaneció fiel al ejército durante el gobierno interino de Francisco León de la Barba, pero participó en algunas acciones de provocación al ejército rebelde comandado por Emiliano Zapata, lo cual levantó sospechas de insubordinación y tan pronto Madero asumió la presidencia ordenó su dimisión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tras la rebelión de Pascual Orozco Madero, reconsideró su decisión y lo puso al mando de las tropas del gobierno federal. Huerta tuvo un desempeño impresionante y se convirtió en un héroe nacional. Los violentos sucesos acaecidos durante la llamada Decena Trágica habían de cambiar definitivamente el destino de México. El 9 de febrero de 1913 estalló una segunda sublevación contrarrevolucionaria dirigida por los generales Reyes y Mondragón. Tras asaltar la penitenciaría y liberar al general Félix Díaz, Victoriano Huerta, que había fingido estar a favor de la presidencia legal de Madero, fue nombrado por este comandante militar de Ciudad de México en sustitución del general Lauro Villar. Pero Huerta preparaba desde esa posición la traición que le ha hecho pasar a la historia. Tras reunirse en secreto con los conspiradores y luego con el embajador de Estados Unidos, Victoriano Huerta diseñó un plan para impedir que llegaran los refuerzos de Felipe Ángeles a la capital y dio un golpe de estado. Bajo el pretexto de darles protección, Huerta detuvo a Madero y a su vicepresidente Pino Suárez, a los que convenció para que renunciaran a sus cargos a cambio de garantizarles la salida indemnes de la capital.
Una vez que sus dimensiones fueron conocidas por los componentes del Congreso, estos nombraron presidente interino a Pedro Lascurain, cuyo mandato duró escasamente 45 minutos, los necesarios para renunciar a fin de que el general Victoriano Huerta asumiera la presidencia constitucional. A partir de ese momento, los días de Madero y Pino Suárez estaban contados. El 22 de febrero, los sicarios de Huerta se apoderaron de ambos políticos y no lejos del presidio del Distrito Federal, los cosieron a balazos. Para justificar su muerte se dio como versión oficial la aplicación de la ley de fugas, asegurando que ambos políticos habían muerto a consecuencia de los disparos cruzados entre las fuerzas que les custodiaban y unos desconocidos que intentaban liberar. Huerta se deshizo poco a poco de sus principales rivales, dividió a la oposición y se enfrentó a la Cámara de Diputados, acabando por instaurar en la República un régimen militarista sangriento, que si bien contó en sus inicios presidenciales con el apoyo de gran parte de las clases medias, se encontró cada vez más aislado a medida que el constitucionalismo fue obteniendo sucesivas victorias militares. Su política basada en perpetuarse en el poder a cualquier precio estuvo llena de desaciertos, y tras prescindir de uno de los políticos en los que se apoyó, el general Félix Díaz, y disolver el Congreso, se creó nuevos rivales con actos como las levas de pacíficos ciudadanos y los asesinatos de diputados y de profesionales, propietarios y empleados públicos. Pero su mayor error fue atacar los intereses norteamericanos al decidirse por las ofertas de los británicos en cuestiones relacionadas con las concesiones petroleras. El nuevo presidente demócrata norteamericano optó entonces por retirar el apoyo a Huerta y decantarse abiertamente por los revolucionarios constitucionalistas. Tras la ocupación de Veracruz por los marines norteamericanos y la derrota de los federales de Huerta en Zacatecas a manos de Pancho Villa, el presidente Huerta entregó la renuncia a su cargo en la persona del licenciado Francisco S. Carvajal e inició su exilio. Huerta se fue al exilio, primero viajando a Jamaica y de ahí se dirigió a Gran Bretaña. Después viajó a España y llegó a los Estados Unidos en abril de 1915. Una vez iniciada la Primera Guerra Mundial, Huerta se contactó con funcionarios del Imperio Alemán para que retornaran al poder, financiando una posible revuelta. Regresó a América en abril de 1915, llegando a Nueva York con su familia, donde logró entrevistarse con un oficial naval de espionaje alemán, quien le ofreció dinero y armas para intentar un golpe de Estado en México, y que luego el régimen de Huerta iniciase una guerra contra Estados Unidos. Tras contactar con su antiguo rival Pascual Orozco y reclutarlo para su conspiración, Huerta viajó a El Paso, Texas, pero en 1915 fue detenido por la policía estadounidense en una estación de tren en Nuevo México, junto con Pascual Orozco, siendo acusado de violar las leyes por conspirar junto con su potencia beligerante. Huerta quedó encarcelado inicialmente en una prisión militar de Texas y tras pagar una fianza se le permitió salir de la prisión militar y pasar un arresto domiciliario debido a su mal estado de salud. Sin embargo, al intentar nuevamente entrar a México, fue encarcelado otra vez por las autoridades estadounidenses. Huerta murió en la prisión en El Paso el 13 de enero de 1916, víctima de cirrosis hepática e ictericia, enfermedades ocasionadas por su conocido hábito de abusar el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente el coñac, el cual consumía en enormes cantidades. Fue enterrado en el cementerio La Concordia, hasta que sus restos fueron inhumados a un cementerio en El Paso, aunque se mantuvo que la causa de su muerte estuvo causada por la ictericia. También existieron fuertes sospechas de que podría haber sido envenenado por los Estados Unidos. Durante la Revolución se crearon diferentes corridos acerca de los caudillos. Existen diversas leyendas acerca para quién eran dirigidas. Una de ellas es acerca del corrido La Cucaracha, en el cual se cree que podría ser para Victoriano Huerta.
Aunque Huerta fue un villano en la Revolución, fue un gran personaje para la historia, ya que apoyó en erradicar la dictadura de Díaz, combatió en la Revolución y defendió a nuestro país. Cabe recalcar el gran esfuerzo que puso a sus estudios y progresos. Lamentablemente, sin importar sus esfuerzos, siempre será recordado como un traidor, específicamente como el villano de la Revolución.